Bueno, después de tanto tiempo, hoy vamos a hablar sobre la mutación que sufrió la experiencia religiosa entre los cristianos del primer siglo, que va de lo festivo ruidoso a lo ritual solemne, es decir, sobre cómo se profanaron las emociones del rito cristiano primitivo y terminó por sacralizarse la razón. Bienvenidos. Según Gaxiola, la vivencia de la glosolalia fue perdiendo fuerza en gran parte debido a la influencia helenística dentro del cristianismo. La actitud de algunos padres de la Iglesia respecto a la glosolalia parece haber contribuido a la poca estima en que ésta fue tenida posteriormente, en particular porque los padres deseaban ganar la aceptación de la sociedad helenista para el cristianismo, pues aquella era más dada a la lógica que a la emoción. De la misma manera que la idea de la unidad absoluta de Dios fue desfigurándose y reemplazándose poco a poco por la afirmación de una Trinidad por parte de las máximas autoridades intelectuales y espirituales en el cristianismo primitivo, por ejemplo, el ya estudiado caso de Orígenes de Alejandría, les recomiendo que vean ese video, pues también se ejerció gran influencia en lo referente a las experiencias válidas dentro del rito cristiano. Lo anterior quiere decir que Orígenes de Alejandría no solo fue el erudito cristiano más importante de su época, sino que también fue el más acérrimo enemigo tanto del monarquianismo como de la experiencia de la glosolalia. Precisamente a esto se refiere Hernández sobre lo que decía Orígenes referente a los monarquianos. Tienen profetas que pronuncian declaraciones incomprensibles y totalmente obscuras, cuyo significado no podría descubrir ninguna persona inteligente, pues carecen de significación y sentido y dan oportunidad de que cualquier necio o adivino tome las palabras en el sentido que le agrade. A estas promesas eran añadidas palabras extrañas, fanáticas y completamente ininteligibles, de las cuales ninguna persona racional puede encontrar el significado porque son tan oscuras que no tienen significado alguno. El Espíritu Santo, además de dar señales de su presencia al principio del ministerio de Cristo, después de su ascensión dio más, pero desde ese tiempo estas señales han disminuido, aunque todavía hay rastros de su presencia en los pocos cuyas almas han sido purificadas por el Evangelio. Uno de los primeros grupos de cristianos que experimentaron la glosolalia fueron los montanistas, es decir, los seguidores de Montano, y otros cristianos entusiastas de los primeros siglos de la Iglesia. Muy pronto empezarían a ser duramente acusados de excesos emocionales, errores doctrinales y conductas inmorales, de tal modo que se empezó a descalificar todo lo relacionado con la glosolalia. Montano, quien viviera entre los años 120 al 180 de la era cristiana, fue un prominente expositor del hablar en lenguas. Muchos de los que le veían y escuchaban eran escépticos sobre este fenómeno. Eusebio escribió de él: un convertido reciente de nombre Montano, debido a su deseo inagotable de liderazgo, le dio al adversario oportunidad en contra de él y se puso a su propio lado, y estando súbitamente en una especie de frenesí, de éxtasis y de delirio, comenzó a susurrar y pronunciar cosas extrañas, profetizando en una manera contraria a la costumbre constante de la Iglesia, pasada por la tradición desde el principio. Algunos de esos que escucharon sus pronunciamientos falsificados en esa ocasión se mostraron indignados y lo reprendieron como alguien que estaba poseído y que está bajo el control de un demonio, es guiado por espíritus engañadores y está distrayendo a la multitud. Y estando junto a dos mujeres, las incitó llenándolas del mismo falso espíritu, de tal manera que ellas hablaron alocada, irrazonable y extrañamente. Según Gaxiola, la poca referencia que se hace
de las lenguas a partir del siglo III responde a que desde décadas anteriores y al interior de la Iglesia pues se venía transformando la esfera donde creían que operaba el Espíritu Santo. Al principio, y bajo una fuerte influencia hebreo-cristiana, el operar del Espíritu Santo se asociaba con la glosolalia y pues con los demás dones del Espíritu. Pero posteriormente, con la desaparición de la tradición hebreo-cristiana y bajo el influjo de nuevos ambientes helenizantes que habían ingresado a la Iglesia, se comenzó a dar énfasis a la operación del Espíritu por medio de la vida ordenada de la Iglesia y de una adecuada fe, amor y moralidad. Esta nueva concepción se gestó como una reacción ante los excesos emocionales y morales de entusiastas habladores de lenguas cuya conducta dejaba mucho que desear. Por consiguiente, las lenguas y demás demostraciones fenomenológicas perdieron valor en esta época y ya no servían como aspecto identitario ni autenticador del cristianismo. Además, pues se argumentaba que estas manifestaciones no eran exclusivas del cristianismo y pues también podía observarse en algunas religiones paganas, como ya lo hemos visto. De modo que el carácter festivo del rito cristiano primitivo, donde se daba libertad al espíritu, donde el cuerpo se emocionaba y temblaba ante el poder terrible, fue neutralizado por el orden sacramental y solemne procedente del helenismo. En el próximo video quiero hablar justo sobre aquellos antecedentes paganos de la glosolalia. Los espero, muchas gracias, chao.